Bueno, buenas tardes queridos amigos a este nuevo programa de Medicina y algo más. Antes que nada quiero agradecer como siempre al canal TLV1 que nos da este espacio. Este es un canal, como siempre digo, de formación, no es un canal de divertimento, mucho menos que de distracción. Es un canal para formarnos, para formar a la gente, un grupo de amigos. Venimos aquí, cada uno aporta lo que es propio de su especialidad. Lo mío es la medicina forense y la política médica, y por eso estamos aquí. Entonces, ante todo, quiero agradecer al canal TLV1 y les pido a todos los que puedan colaborar, poquito, mediano, mucho, lo que quieran, todo es bienvenido en nuestro canal TLV1. No olviden que con estas donaciones se sostiene este esfuerzo enorme que estamos haciendo todos los integrantes de este canal para que a todos ustedes llegue la información que es digna de todo argentino, la verdad. Bueno, y también quiero recordarles a todos que hemos hecho los cursos de CEPA, el Centro de Estudios del Pensamiento Americano, cursos de geopolítica, cursos por supuesto, de filosofía práctica, de estrategia, en fin, todos los temas han sido tocados y por este equipo enorme, importante que tenemos en el PCR y en TLV1. Así que no dejen de aprovechar estos cursos. Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Hay todo tipo de estudios, pueden pedir entonces anotarse en ellos y aprovechar mientras estamos vivos los maestros, ¿no es cierto? O los profesores que damos esos cursos, porque podemos contestar a todas las inquietudes de los cursantes, ampliar los temas, mejorar aquellos que están incompletos o que tienen que ser ampliados, lo que fuera. Todos ustedes pueden hacer esos cursos y pedirnos a nosotros las ampliaciones del caso o lo que estimen necesario que deba ser dicho o ampliado en esos cursos. Y ahora sí, una vez que les recordé estas dos cosas que tanto me importan, quisiera que nos abocáramos al tema de hoy. Conmigo está mi querido amigo y camarada, es Adrián Salvucci. ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto. Gracias por invitarme. Pensé que nunca me iba a invitar. Me invitaste. Es un honor. Al contrario, es un honor para mí. Es un honor que estés conmigo, Adrián. Hoy vamos a hablar, quería tenerte conmigo para tus comentarios y opiniones. Quisiera que tocáramos este tema terrible, que ya lo has tocado en otros programas, de ideología de género y su instrumento más concreto, que es la educación sexual, ¿no? Bueno, sí, el domingo pasado estuviste vos, inclusive hablando a voz viva, y la gente escuchándote con mucha... Donde va Chinda, se aglomera la gente, se junta gente para escucharla hablar sobre este tema de tanta importancia en esta marcha que se hizo el domingo 28 en todo el país, pero aquí en Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, delante del Congreso, con Mis hijos no te metas. Y la pregunta que te plantearía a vos, sabiendo que es uno de tus especialidades en todo este proceso tan terrible, tan oscuro que está viviendo la Argentina, ¿qué es esto de la educación sexual integral? ¿Qué es lo que quieren realizar? ¿Cómo se vincula con la ideología de género? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, mirá, como siempre, a la luz del estudio de la política, ¿no es cierto? Fíjate vos que siempre hablamos del informe Kissinger, lo hemos tocado en muchas ocasiones, que lo hace el secretario de Estado del presidente Nixon en 1974, ¿no es cierto? En ese informe había ocurrido, justamente a inicios de 1974, la Conferencia de Población y Desarrollo, en la cual el gobierno argentino, en ese momento encabezado por Perón, se opone totalmente a la globalización del aborto. Les recuerdo, amigos, que son las conferencias estas. Rockefeller decide desde principios de siglo administrar, por supuesto, el poder mundial asociado a la corona británica. Por primera vez en 4 siglos, la administración del poder mundial pasa de la corona británica a la familia Rockefeller. Junto con Morgan, Rothschild, la corona holandesa y danesa,
integran lo que hoy conocemos como gobierno mundial con todas las instituciones que vos has explicado. Y en ese momento hay una obsesión en la familia Rockefeller, los Galton, la gente de, por supuesto, digo yo, la progenie de Darwin y de Malthus, que eran terriblemente racistas, y tienen una obsesión con la eugenesia. Fíjate vos qué curioso. Y en ese momento esas familias hacen matrimonios endogámicos, de los cuales surgen una cantidad de hijos discapacitados mental y físicamente, como siempre ocurre cuando potenciaron los genes recesivos. Exactamente. Entonces ocurre esa desgracia. No obstante, los Rockefeller siguen con esa obsesión de mejorar la raza y crean la Liga de Control de Natalidad con Margaret Sanger en 1912, la Liga de Eugenesia en 1916, la Clínica de Abortos para Negros en 1930, terribles, desvergonzados, descarados, y por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 27 estados en los que se hacía eugenesia obligatoria. 27 estados, Adrián, en donde las familias, cientos de miles de familias, fueron obligadas a esterilizarse, llevadas por la fuerza a centros de esterilización, jóvenes, niñas. Hay muchos documentales al respecto que en algún programa más adelante de TV1 podemos acercar. Sí, sí. Pero dicho esto, para entender cuál es la mentalidad de este hombre, de esta familia, de esta gente que se asociaba a Rockefeller, el exterminio de las razas que ellos consideran inferiores, tal como lo decía Darwin en su libro. Darwin dice así, que pertenecía a este movimiento eugenésico al que adhiere ampliamente Rockefeller. Entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Esto es lo que dice Darwin, esto es a lo que adhiere Rockefeller, hace todas estas instituciones que te digo, y en 1950 él decide aplicar una mano dura, es decir, establecer el aborto, el control de población a través del aborto y la anticoncepción en los países dominados, con un doble fin: eliminar las razas que él considera y dice explícitamente que son razas inferiores de acuerdo al pensamiento de Darwin, pero también acceder a los recursos que él presumía, recursos minerales, vegetales y demás, sobre todo minerales, que iban a escasear para la industria de los Estados Unidos de América. Entonces inventa aquello de las conferencias internacionales de población y desarrollo. Hace el Fondo de Población de Naciones Unidas, hace las Naciones Unidas, hace el Fondo de Población, y estas organizan, estipulan los contenidos y establecen las conferencias cada 10 años. Estas conferencias se hicieron en el 1974 la primera, 84 la segunda en México, la tercera en el Cairo, en el año 94, en el 2004 en Bangkok y así sucesivamente. Las primeras fueron decisivas. En esa primera conferencia donde Rockefeller pensaba establecer la globalización del aborto y ser aceptada por todos los países periféricos como el nuestro, que él considera esclavos y disminuidos, sí, ¿no? Sí. Sus soberbias enormes, ocurrió un hecho totalmente inesperado. En 1974 acá gobernaba Perón. Así es. Perón manda una carta al plenipotenciario de la Conferencia de Población y Desarrollo que dice así: la Argentina jamás aprobará la legalización del aborto, jamás adherirá a las leyes de control de natalidad, jamás adherirá a las políticas de exterminio poblacional. Tiene un vasto territorio en el cual ha recibido inmigrantes de todas las naciones y va a recibir a los niños propios y los inmigrantes para poblar su rico territorio. La Argentina rechaza de plano todo intento de imponer políticas de control natal. Esa fue la respuesta de Perón. ¿Qué pasó? Lo más impresionante es esto. Es tristísimo porque hoy hablaba hasta con un sacerdote muy bueno que decía, no, el lío lo hizo Perón. Y yo tengo el video en el cual se muestra a Churchill festejando la caída de Perón, ¿no es cierto? Obvio. Pero bueno, en ese momento ocurrió lo mismo. Cuando se levanta el canciller argentino con este mensaje pro vida, diríamos hoy, en ese momento fue antiaborto, se levanta Argelia, se levanta la Santa Sede, 27 naciones africanas y otras tantas sudamericanas apoyan indiscutiblemente a la Argentina
y fracasa la conferencia. Salvó la situación. Totalmente, pero fue un fracaso para Rockefeller. Para nosotros claro. un triunfo y un honor. Siempre Argentina yendo contracorriente. Contracorriente. Decirlo, que es un sello nuestro, a veces uno mira a Chinda. El sello argentino ha sido, para bien o para mal, o mejor dicho, a veces bien y a veces no tan bien, ir contracorriente. Porque en definitiva, si uno lo mira, yo te escucho a vos muy atentamente, todo esto del ESI, la educación sexual integral, la militancia de la ideología de género, porque sabés que el proyecto Segunda República sostiene que lo que hacen 1, 2, 10 individuos en la privacidad de su casa no es asunto nuestro, no nos metemos, pero sí lo que es la militancia hacia afuera. Yo no quiero... La organización de un Estado. Claro, no quiero salir con mi nieta de 11, 12 años, pararme delante de un kiosco que haya revistas de todo tipo, inclusive heterosexuales. No lo quiero, no lo quiero en absoluto. Pero encima de ello, y viene a colación lo que vos decís de lo que dijo Perón, el gobierno peronista en su momento, es que nosotros no podemos siquiera tolerar el concepto del aborto, el concepto del ESI, por razones geopolíticas. Porque si vos me dijeras, este es un país hacinado... En segundo lugar, primero por el concepto de vida y moral que tiene el argentino. O sea, primero eso. Absolutamente moral, porque somos una nación católica cristiana. Exactamente. Punto. Salvo que queramos abjurar totalmente de nuestros valores. No lo podemos hacer. Siempre lo decimos una y otra vez. Esta nación ha sido fundada por la cruz y la espada. Exactamente. Si a alguno no les gusta, bueno, que lean la historia y van a ver que es así. Que no es la misma cruz y la misma espada de hace 4 siglos. Bueno, el mundo cambió. Adaptada ahora. Adaptada ahora. Pero sigue siendo la cruz y la espada. Los valores. En los valores sigue siendo la cruz y la espada. Y por razones geopolíticas, porque nosotros tenemos un grave problema que es, para simplificarlo, la Patagonia. Está subpoblado. Totalmente despoblada. Las 5 provincias patagónicas tienen la misma población, son 5 provincias, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, la misma población que el Partido de la Matanza. Increíble, que en un solo partido de Gran Buenos Aires. Tenemos que poblarla. Y no llena de recursos, claro, llena de todo tipo de recursos. No tengo nada en contra de los chinos, los tailandeses, los vietnamitas, pero preferiría poblarla con argentinos. En segunda instancia con iberoamericanos, en tercera instancia con occidentales, en cuarta instancia sí, ¿por qué no? Si necesitan venir chinos, es más, han venido los chinos de los supermercados y los hemos recibido con cariño, brazos abiertos, sin racismo alguno. Y otro comentario que quería redondear ahí, vos decías todas estas teorías, Margaret Sanger, por ejemplo, la fundadora del Planned Parenthood, de lo cual vos hablás permanentemente, y su representación local de Casafusa, la vergüenza. Era una racista Total. Odiaba a los negros. Pero racista genético-física, ni siquiera el racismo del alma, del aspecto físico. Y es muy interesante ver cuando a veces la historia oficial, que es la que tergiversa todo, el otro día estaba viendo en el History Channel, se hablaba de las tremendas leyes, que realmente uno no las comparte, que fueron las leyes de 1935 de Nuremberg, en Alemania, donde se segregaba determinado sector, los judíos, por razones genéticas, etcétera, etcétera. Había que demostrar una herencia, está bien, no, de ninguna manera es eso para la Argentina, siquiera para Iberoamérica. Eso fue en 1935. ¿Sabes en base a qué se basaron? Sí, a la Margaret Sanger. A la Margaret Sanger y a las constituciones de los estados de Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Arkansas y Luisiana, que eran racistas al máximo. Mirá, ella va, tal cual lo que decís, habían instituido ese racismo y la esterilización forzada de familias en 27 estados americanos, y además el presidente americano la manda a Margaret Sanger con el libro La agonía de la gran raza de Grant para pedirle a Hitler que tome una posición racista. ¿Cómo es ¿Cómo era este tema? Entonces, ¿de dónde sale el racismo y quién lo inventó? Lo inventó Don Rockefeller con Margaret Sanger, a la que adhirieron la corona británica y todos los poderes de ese momento anglo-norteamericanos. Porque probablemente no hay pueblos más racistas, lamentablemente, que el pueblo inglés y luego sus herederos en Estados Unidos, sobre todo el inglés, en Sudáfrica, en la India, en China. Terrible. Entonces, a veces es tan importante. Nosotros hoy con Juan Manuel Suaje Pinto, en el programa nuestro, hablábamos de la importancia del revisionismo histórico. Totalmente. Meramente porque no es rever las cosas para decir, voy a llevar agua a mi molino o a otro molino. No. Es que a través de la verdad uno va viendo en qué mundo estamos parados y podemos identificar a los malos en serio, que los ha habido de todos lados,
pero a los hipócritas también. También. Porque muchos de los que hoy nos vienen a pontificar, Chinda, se quieren hacer pasar por buenos, por libres pensadores, por darle a la mujer sus derechos, por respetar la diversidad, y vienen de unos antecedentes que, muy hipócritamente, que no han respetado diversidad, jamás, no han respetado los derechos de nadie, y hoy quiere matar a los chicos. Totalmente, que son los más débiles. Entonces, siguiendo con esa línea monstruosa de Margaret Thatcher, matar a los negros, matar a los discapacitados, lo dice abiertamente. Margaret Thatcher, en su libro que se llama Pivot de la Civilización, el pivote de la civilización, dice que los discapacitados, incapacitados le llama a ella, pobres y otros sectores inferiores de la población, son un lastre para el sector superior de la sociedad. Sí, con esos términos. Qué crueldad, Es monstruosa. Esa mujer es la ideóloga del movimiento feminista norteamericano, sí, y la ídola del Encuentro Nacional de Mujeres de acá, ¿no? Junto con Simone de Beauvoir y toda esa gente. Bueno, entonces ese es un paso, ¿no es cierto? Ellos hacen esa eugenesia, llega, entonces se inventa el Fondo de Población para ir imponiendo el aborto y exterminar a todos nuestros pueblos y adueñarse de los recursos. Es Henry Kissinger quien en 1974 eleva ese informe tan grande que se llama Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Sí, sí. Informe grande de 200 páginas, informe, el memorándum 200, como bien decís, donde dice que hay que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad, que pudieran oponerse a la explotación extranjera, que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los recursos minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, y que esos minerales yacen inexplotados en los países del tercer mundo, como el nuestro. Y agrega, fíjate la frase, si esos países alcanzan un desarrollo poblacional importante, será inevitable su crecimiento industrial, crecimiento que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos. Clarito como el agua. Dios mío. Debemos hacer que todo el mundo tenga acceso a las nuevas metodologías de control de natalidad. Esto es Kissinger, 1974, siglo XX, y hoy estamos en el siglo XXI, o sea, el informe habla de hoy. Pero quiero decirte una cosa, fíjate qué curioso, por eso hice toda esta pequeña reseña. Eso es 1974. Fíjate, vos me preguntaste educación sexual. Varios años antes, 6 años antes, mismo presidente Nixon, secretario del Tesoro McNamara, así es, el gran controlador y exterminador de población iberoamericana. ¿Te acordás que manda a los Médicos Sin Fronteras a esterilizar la mayor cantidad de mujeres bolivianas para acceder a los minerales? Los médicos tienen orden de controlar, con la excusa de controlar el cáncer de útero, cauterizar las trompas de falopio de las mujeres. Así se hace. Cientos y cientos de miles de mujeres bolivianas fueron esterilizadas. Por eso los padres de familia matan a los médicos, ¿no? Y hacen esa tristísima pero gran película documental que se llama Sangre de Cóndores y que yo pido siempre verla. Y en ese momento, fíjate vos que este Nixon, un enfermo, verdaderamente fue bravo. Un enfermo. Yo prefiero pensar que es enfermo y no que es un psicópata criminal, aunque todas las pruebas hablan de su psicopatía, ¿no? Un criminal verdadero. 1968, 6 años antes del informe Kissinger, hace un estudio sobre el futuro americano de acuerdo a la población. Así se llama el informe, Estudio sobre el futuro americano y la población. 1968 hace una comisión. Y en síntesis es tan grande como el informe Kissinger, es muy largo, tiene varios capítulos, pero en síntesis dice que la población está creciendo desmesuradamente y que ellos tienen que resolver ese problema de población y que de lo que hagamos, dice Nixon en ese momento, dependerá si los americanos, no nosotros. Los norteamericanos. Si claro, porque cuando ellos hablan de americanos son ellos, no nosotros somos latinos. Obvio, entonces del futuro feliz de su. Entonces dice que hay que abordar la educación, que a eso iba. ¿Te parece que hagamos una pausa? Vamos, dale.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, después estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Te decía el contenido jugosísimo de este informe. Entonces dice que empieza con la alarma de la superpoblación, que nunca existió, ni existe. Pero, el calentamiento global. Claro, que tampoco existe, que lo inventó Al Gore y el pseudocientífico Phil Jones, bueno, todo eso. Que será otro programa que tenemos que hacer. No ninguna duda. ¿No es cierto? Fíjate que en ese documento dice que hay que tomar el Estado, la educación. Dice, lamentablemente muchos padres, con esas palabras, lamentablemente muchos padres de familia se creen en condiciones de educar a sus hijos. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Como esto no es así, el Estado debe asumir esa función de educación. Y tenemos que educar a la población y cambiar el modelo que se tiene hasta este momento. Muchos padres tienen el modelo de que hay que hacer una nación grande, tener muchos hijos y demás. Entonces, en síntesis, divide al documento en 3 partes. Primero, educar a la población con la conciencia de superpoblación, es decir, convencerla de que hay superpoblación aunque no la haya. Primer paso. Segundo paso, educar a la paternidad. ¿Para qué? Lo desarrolla ampliamente. Educar a los padres para que no tengan hijos. 1968. Sí, ya. Planeamiento a largo plazo. A largo plazo. A educar a los padres para que no tengan hijos. Y tercer paso, educación de los jóvenes con una intensa educación sexual. Sí. Y desarrolla ampliamente que hay que abordar todos los temas, hacer que los niños se interesen, los jóvenes, por todos los temas de la sexualidad y toda la diversidad sexual que pueden tener. No olvidando que la diversidad sexual, el ejercicio de la diversidad sexual puede ayudar al control de población. Entonces hay que educar a los educadores para que se explayen ampliamente sobre esos temas sexuales que los jóvenes quieren conocer, informarles sobre las distintas conductas sexuales y homosexuales, y de esa manera lograr que los jóvenes asuman otras posiciones que no son los estereotipos de familia que conocemos. Claro, otros valores. Otros valores o antivalores, digamos. Exactamente. En 1968, publicado en 1969, estipula Nixon y su comisión monstruosa claramente los lineamientos de educación sexual para pervertir a los jóvenes de manera tal que no hagan familias de padre y madre con deseos de procreación para tener hijos. Entonces, por lo que se desprende de esa enseñanza, que considera que la, enseñanza de la sexualidad abierta a los niños y jóvenes para desviarlos de la procreación, es decir, enseñarles lo que ahora se llama, y en ese momento, diversidad sexual, para que no haya unión de hombre y mujer. Clarito como el agua. Llevarlo a la genitalidad y después tenés 25 opciones. Exactamente. Es el origen entonces de lo que hoy llamamos género, de la educación sexual concretamente. 1968. ¿Qué pasa hoy? 50 años después. 50 años después. Primero se quiso aplicar en Brasil, en los países de riesgo, que ya mostraba el informe Kissinger en 1974, porque eran potencias emergentes. India, Bangladesh, Brasil fue atacado ferozmente con estas cosas, pero los brasileños bien se defendieron. Entonces, en segunda línea estamos nosotros, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, los países que no teníamos tanta cantidad de población, ¿no es cierto? Entonces, ahora abiertamente extermina nuestra población y deciden utilizar una terminología que ayude a implementar estas alternativas sexuales para separar de la vocación de padre y madre a la gente. Entonces, ¿qué inventa Rockefeller?
como no le daban resultado las conferencias de población y desarrollo, ya que en la tercera, en el Cairo, donde fue nuestro amigo Bota, ¿te acuerdas? Sí. Yo ayudé en esa preparación, fue imposible hacer que la Argentina tenga una posición conforme a Estados Unidos, rechazaba todas estas posturas abortistas, entonces inventan las conferencias internacionales de la mujer, que se hacen cada 10 años alternativamente. En 1985 hacen la primera en Pekín y al ver la posición de las mujeres argentinas que rechazaban el aborto, deciden orientar hacia desviaciones sexuales, distintas opciones sexuales que distraigan a las jóvenes y a las mujeres del matrimonio. Los 112 sexos que acaba de anunciar la ONU hace poco tiempo. En 1985 se convoca a Alfonsín. Estados Unidos le exige al presidente Alfonsín que si no establece la agenda de género, lo iban a sacar del poder, como así le fue, convoca a 4 mujeres que hacen el movimiento feminista argentino, lo demás es historia conocida. Y entonces, 10 años después, en la siguiente conferencia en Pekín de la mujer, adoptan definitivamente la palabra género en vez de sexo. Y ya quedó. Claro, ¿por qué, Adrián? Porque vos decís género es una cosa neutra, vos decís sexo. Es una construcción. Claro, vos decís sexo y te remite necesariamente a lo sexo, biológico. A lo biológico. Que hay dos, hay varón y mujer. Sí. Entonces usamos género y ya vago y es una cosa vaga, una construcción. Permíteme te hago una pregunta, porque lo que vos estás describiendo es un poco lo que desde el PCR venimos diciendo como uno de los ejes clave de acción. O sea, estamos en guerra, pero gracias a Dios, debería decir, no es una guerra militar. Argentina no está invadida por las fuerzas militares de otra nación, no importa. Como le ha pasado a otros países, claro, con los efectos traumáticos en Irak, con los efectos traumáticos en Libia, en Francia misma, de haber quedado invadida por Alemania, su enemigo histórico. Perfecto, no estamos pasando por eso. Pero esto es una guerra política, es una guerra psicológica, porque vos fíjate que aprendieron, terrible. Claro, aprendieron que invadir un país con fuerzas militares una vez provoca reacción. Pero provoca reacción. La gente va donde alguien vea la oportunidad de alguien con el uniforme de la potencia invasora, nadie me está mirando, le pego un tiro y lo bajo. Pero la guerra psicológica no, hace que una parte creciente, como vemos en Argentina, de la población se ascribe y dice, no, es más, un miembro de esa misma población puede llegar a ser presidente de la nación y operar para el enemigo, porque psicológicamente está alineado con eso. Por eso, la pregunta mía al principio, la importancia de tomar conciencia de que toda esta ideología de género, meterlo en la educación, fíjate vos, apuntaron a los más débiles, el bebé sin nacer. El 8 de agosto, transitoriamente, le dijimos no. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no podemos matar al más indefenso. ¿Quién le sigue en la línea? Los niños pequeños. Los chicos de la escuela primaria. Ahí está. Entonces ahora van y atacan, le envenenan la cabeza a los chicos de la escuela primaria. Correcto. O sea, la cobardía es tan absoluta monstruosa, que yo me permitiría repetirlo porque lo venimos diciendo un montón y te pido que por favor me tengas un minuto de paciencia. Lo que no concibo es cómo toda la izquierda, sea la izquierda kirchnerista, la izquierda del FIT, la izquierda de Victoria Donda, la izquierda socialista, la izquierda de Pino Solanas, todo el amplio espectro de la izquierda no se da cuenta que al apoyar el aborto, al apoyar toda la ideología, la militancia de la ideología de género, están apoyando a Rockefeller, George Soros, Paul Singer, que es uno de los grandes financiadores de todo este movimiento, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Yo pensé que la izquierda estaba en contra de Rothschild y Rockefeller y los grandes bancos. ¿Qué pasó? ¿Sabés qué? Además, como tienen un versito en la cabeza, se han quedado en la década del 50. Entonces dicen, no, que ellos, los capitalistas, quieren que nazcan niños para ser esclavos. Mirá vos, me lo han contestado. Entonces yo no te puedo creer. Sí, quedaste un poquito relegado en términos de la historia. Claro. Y en el caso de Argentina, no es casualidad que nos quieran. Cuando uno compra, si vos compras una casa, ¿cómo querés que te entreguen la casa? Libre, vacía y libre de intrusos. Entonces, en la Patagonia, por ejemplo, hay unos intrusos que se llaman argentinos. Bueno, ¿cómo hacemos para desplazarlos, para minimizarlos, para que no vengan? Para matarlos, llegado el caso. Y si uno mira, acá lo decíamos hace unos años, para entender la geopolítica no hay que mirar un mapa, hay que mirar un globo terráqueo.
Cuando vos miras un globo terráqueo, ves que todo el hemisferio sur es agua, salvo una parte de África, Australia y la Patagonia. Y una vez me recuerdo que en un programa que se llama 60 Minutos de Estados Unidos, hace muchos años, está el video en internet, le pregunta a Mike Rather, que era el que hacía la entrevista, a Henry Kissinger, mucho más joven. Le hablaron de geopolítica y al final le hace una especie de ping-pong de preguntas. Yo te digo una palabra y vos me decís qué pensabas. Le dice una palabra, entonces le dijo Inglaterra, Estados Unidos, el presidente Carter, creo que estaba, el President Carter, y él iba a responder. Jimmy Carter, terrible marxista. Pues total. Terrible. El presidente de la trilateral directamente. Y le pregunta en determinado momento, Argentina. Y el tipo se queda pensando y dice, una daga que apunta a la Antártida. Y yo dije, este tipo sabe de lo que está hablando. Obviamente, ellos miran el mapamundo y dicen, necesitamos esa daga, Argentina, Patagonia, que apunta a la Antártida, donde no es que hay muchos recursos, no se sabe, es tan incalculable los recursos, agua potable, minerales, petróleo, gas, litio, todo lo que te puedes, no se sabe lo que hay, y la quieren para ellos. Y necesitan la Patagonia como la plataforma natural de procesamiento y logística. Toda Argentina, todo. fíjate que no dijo la Patagonia, dijo Toda Argentina. Sí. Vinieron por todo. Y eso explica a veces por qué el establishment chileno, débil, y se alinea con los ingleses para tener su lugarcito bajo el sol. Los entiendo. Tristísimamente, sí. Chile tiene pactos británicos, que lo han dicho ellos mismos Desde cuando siempre. atacaron a Pinochet, ¿te acordás? Sí, Pinochet, sí. Que dijeron cuando se callaron los radares chilenos, la Argentina les produjo todas las bajas a Inglaterra. Sí. O sea, dolorosamente, ¿no? Porque uno no quisiera que esto fuera así, pero bueno. Margaret Thatcher dijo, ¿cómo lo van a arrestar a General Pinochet con todo el apoyo que nos dio en la guerra de Malvinas? Gracias. Ya está todo dicho. Todo dicho. Esto lamentablemente es así. Quiero reafirmar o terminar el tema de educación sexual. ¿Por qué? Que vos me has preguntado. Porque es el tema que más confusión ha producido en nuestro país. Hay un montón de amigos queridos, colegas además, que dicen, no, una educación sexual sana sí, no hay educación sexual sana. En la casa. Claro, la educación sexual fue inventada, lo dice además el presidente de EPPF. ¿Te acuerdas que en otro programa hablamos, y vos mencionaste hoy, que Rockefeller hace la Federación Internacional de Paternidad Planificada, Parent Parenthood, para controlar la imposición del aborto en los países dominados, esta porquería que en Argentina tiene Casafusa, ¿no? La organización criminal que tiene 43.000 clínicas de aborto en el mundo, 46.000 clínicas. Siempre comparo con McDonald's, que tiene 33.000. Le ganó a McDonald's. Le ganó a McDonald's amplio, la duplicó. ¿No? Y en su página dicen además la ganancia monstruosa que tienen, que cobran más o menos $400 por aborto con misoprostol y unos $800 por aborto quirúrgico. Esa monstruosidad la crea Rockefeller en 1952 y en 1973 era presidente de la misma este monstruo que fue Guttmacher, un eugenicista terrible, controlador de población. Un asesino serial. Un asesino serial que le da el lamentable nombre al Instituto Guttmacher Lancet, para el que escribe nuestro ministro de Salud. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, Guttmacher, ante el Senado norteamericano en 1973, dice, la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Obvio. Repito, la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Es una sexualidad forzada. Yo le enseño a los niños, prohíbo la enseñanza mixta, como hizo Caputo hace 30 años, todos juntos, nenas y varones. Y empiezo a mostrarles, sobre pretexto de prevenir no sé qué cosa, a los 4, 5, 6, 7, 8 años, no sé qué prevenís, sino que inducís, le muestro los genitales. Imagínate una nenita de 6 años que no entiende nada. Y un varoncito que por supuesto empiezan a tener con tanto abundamiento de datos sexuales, una agresión sexual, primero se violentan, una nena vino choqueada hace poquito de la clase de educación sexual, y luego un estímulo sexual precoz. ¿Para qué lo hacen? Porque entonces esos chiquitos desordenados, por supuesto, estimulados precozmente, sin reflejos, ya que no pueden manejar un auto, por ejemplo, tampoco pueden manejar su sexualidad, no se han desarrollado sus gónadas, no se ha desarrollado su estructura, sus reflejos, tienen un impulso sexual anticipado
Y entre los 9 y 12 años empiezan a producirse los fenómenos buscados por Rockefeller, los famosos embarazos infantiles y adolescentes, para que entonces el Estado, como el caso del Estado macrista de este momento, y como solución vamos a hacer aborto. Te ¿no? crean el problema y después te traen la solución. La solución. Entonces limpiamos, como vos decís, el territorio de gente, entonces no hay educación sexual buena. La sexualidad es la actividad más delicada y más importante del ser humano, la procreación de los hijos, la entrega del hombre y la mujer, de forma recíproca, ¿no es cierto? La forma más perfecta de amor humano es el matrimonio. En ese contexto, y solo en ese contexto, con los valores propios de cada familia, individuales, personales, en ese contexto se puede educar a los hijos con todo respeto en la intimidad del hogar, en la discreción absoluta del diálogo del papá con su hijo varón, de su mamá con su hija mujer, ¿no es cierto? Manteniendo ese tesoro que es la sexualidad humana dentro de esa caja de cristal hermosa del pudor. Sí, señora. Vos estás describiendo algo que hay que decirlo, por más que a lo mejor a algunos que nos estén viendo no les guste. Hay que hacerlo dentro del ámbito de los valores cristianos. Obviamente. Con lo cual, uno diría, entonces, ¿qué busca esta gente? Descristianizar la Argentina e Iberoamérica, si no me equivoco. Totalmente. Entonces, cuando mi enemigo identifica a su enemigo, yo tomo nota. Yo tomo nota. Como persona inteligente. Sí, que es lo que tratamos de hacer siempre desde esta casa TLV1, desde el PCR, desde toda tu actividad. ¿Cuáles son los próximos pasos? Mira, esto justo que has dicho has dado en la tecla, en esto que es impresionante. Están atacando a toda Hispanoamérica, a toda Sudamérica cristiana. El blanco de este ataque feroz es el continente más rico en recursos: Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, como decía un amigo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, entonces ahora 8, 9 y 10 voy a Brasil, voy a estar en San Pablo y pueblos aledaños, tratando de poner el granito de arena, iluminar en lo posible en este tema y ampliar a todas las preguntas que se hagan de aborto, anticoncepción, género, educación sexual, para poner luz en todos nuestros hermanos brasileros, para que no dejen tampoco ellos que los avasallen y los destruyan. Luego vuelvo, y a partir del 28 de noviembre hasta el día 12 de diciembre voy a estar en México. Bien. En todos los estados, pasaré por Cancún, Guadalajara, Puebla. Recorriendo, me han invitado, nos han invitado en realidad, como miembros del PCR, a esa querida nación hermana, ¿no es cierto? Hablando siempre de que nuestra propuesta, Adrián, es para todos los países cristianos de Sudamérica, es la refundación de la nación, ya que nuestras naciones han sido usurpadas, intervenidas, dañadas, corrompidas. Todas nuestras naciones cristianas de Sudamérica y de Centroamérica tienen que refundarse bajo su estandarte fundacional. Así es. Y encima tenemos nosotros un arma secreta terrible, que es un sentido común a prueba de balas, porque nada de lo que decimos, por lo menos desde el Proyecto Segunda República, nada de lo que decimos tiene originalidad, algo que no se le ocurrió a nadie. No, es sentido común aplicado al máximo. Y en el caso del Proyecto Segunda República es un orgullo y es un honor saber que podemos contar con tu activa participación y tu activa militancia y tu activa docencia, Chinda Brandolino, realmente, porque te has transformado, no es casualidad, en una referente, no solo para la Argentina, sino para toda la América y toda Iberoamérica hispanoparlante, porque estás dando con tu sentido común, tu estilo tan convencido, vehemente, cargado de estos valores cristianos, que aclaramos, no quiere decir ir a misa todos los días. Valores cristianos son los valores básicos humanos de generosidad, de solidaridad, de amor, de trabajar por una comunidad auténticamente organizada y no permitir y combatir a los usurpadores que creen que porque tienen una cuota de poder que les corresponde o a veces no les corresponde, se pueden llevar todo por delante. Saben que su presencia asusta,
Bueno, la forma como vamos a revertir eso es con gente como Chinda Brandolina, que no se Como deja Adrián. asustar y no se deja amedrentar. Y yo creo que, Adrián, todo esto que has dicho, el sentido común es propio de la condición de madre. O sea, yo siento que he tenido muchos hijos propios y espirituales y nietos, y por supuesto de esa experiencia que es tal vez la más extraordinaria y la más alta que pueda tener una mujer, y de esa felicidad que te otorgan los hijos, los nietos, el fruto de la maternidad, quiero ser partícipe de esa experiencia a todo nuestro mundo hispano y cristiano, y recordar que hay dos condiciones que no se pierden nunca, la de soldado y la de madre. Muy bien dicho, ¿Eh? muy bien dicho. Muy bien dicho. Gracias, Adrián. Excelente, Pero, excelente. queridos amigos, nos tenemos que despedir. Quiero recordarles además otra cosa, que es el brazo social solidario del PCR, es nuestra fundación de ayuda enorme, tiene dos partes, brazo social solidario y el brazo social Provida, del PCR. Tienen que colaborar con eso. Tenemos varios comedores, tenemos un jardín comunitario, El Desafío, en Escobar, el merendero Los Parques en Zárate Campana, el comedor Los Gurises en el partido de Quilmes. Necesitamos pañales, ropitas de bebé, alimentos no perecederos, latas de leche. Son argentinos, hermanos nuestros, argentinos que necesitan nuestra ayuda, argentinos que tienen que crecer sanos, mamás embarazadas que deben alimentar a sus bebés en su panza con los requerimientos mínimos nutricionales. Ese es el corazón de los argentinos, debemos ayudar. Espero sus donaciones. Pueden acercarse entonces a estas direcciones que acabamos de mostrar y a todas las sucursales del PCR a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias y será hasta la próxima edición de Medicina y algo más.